Estas aguas, las del Banco Canario Sahariano, son hasta la fecha los únicos testigos de la misteriosa desaparición, hace 80 días, del arrastrero gallego Montrove. Los rastreos efectuados por buques de la Armada Española, aviones del SAR y pesqueros que faenan la zona no han arrojado, pese a las 180.000 millas batidas, ninguna pista del buque de 243 toneladas que el pasado 19 de julio zarpaba del puerto de Las Palmas con 16 hombres rumbo al Cabo de Nun, frente a las costas del Sáhara. El pesquero gallego Montrove desapareció de manera inexplicable el 19 de julio de 1984. Se dirigía al Banco Canario Sahariano para realizar su segunda marea y se esfumó sin dejar rastro. No hubo llamadas de auxilio ni restos de un posible naufragio. Nunca se volvió a saber nada del barco ni de sus 16 tripulantes. En el puerto de Las Palmas, el Montrove fue revisado y puesto a punto. Desde aquí partió para no regresar. Juan Jesús Ortega Machín, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, recuerda con tristeza cómo tras varias semanas sin recibir noticias, comenzó una frustrante búsqueda contrarreloj en la inmensidad del océano. Se inicia de alguna forma lo que es una táctica de búsqueda a ciegas, nunca mejor dicho, porque no había ni un conocimiento de dónde estaba pescando ese barco, de qué tiempo hacía que realmente hubiera desaparecido y demás. O sea, todo era muy extraño. Hubo algo, ¿a qué hora fue? De madrugada, de día, con luz día, algo, un golpe, una colisión con algo que hizo que el barco se hundiera rápidamente y que esa radiobaliza no estuviese en el sitio, que no se soltara del casco del barco como así está diseñada, que no hubiera tiempo para el que está de guardia, es un aviso de radio. Tuvo que ser algo impactante e inmediato. Hacía buen tiempo, pero dicen que el mar es traicionero. Y quien conoce la zona sabe que siempre pueden surgir imprevistos. En el Banco Canario Sahariano, los marineros han sufrido todo tipo de percances, pero de toda actividad siempre queda un rastro. Es muy difícil que un barco no deje rastro, y más un barquito de esa envergadura, un barco de arrastre que se dedica al pulpo, pues lleva todo tipo de equipamiento, como radiobaliza, radio, un barco no se hunde así al momento, sí. Hay casos, ¿no? Pero hay mucha tripulación y mucha gente que siempre tira una balsa al agua, siempre hay algo, no es normal. Nos hacemos a la mar exactamente por el mismo lugar que lo hizo el Montrove hace casi 30 años. Salió lentamente para ahorrar combustible. No dejamos de preguntarnos qué pudo pasar. ¿Cómo puede un barco de más de 30 metros de eslora desaparecer sin más? Uli, nuestro patrón, buen conocedor de los peligros del océano, no encuentra explicación alguna. Una de las cosas que me sorprende mucho es que no haya aparecido absolutamente nada, cuando en un barco lleva mucho material documentado con matrícula, incluso con el nombre. Empezamos por los chalecos salvavidas, los aros salvavidas, la balsa, la radiobaliza, siempre está todo muy documentado, o sea, que es muy sorprendente que no haya quedado absolutamente nada.
Esto es como si se lo hubiese tragado el mar y no dejara absolutamente nada, ni una pizca de material, de líquidos como el gasoil, el aceite, que no haya dejado nada. Es que me extraña muy mucho, es algo como si se hubiese desaparecido o evaporado. Los especialistas coinciden en señalar que nos encontramos ante un caso absolutamente excepcional y la ausencia de datos concretos impide descartar ninguna hipótesis. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que en aguas cercanas a Canarias existiera uno de los conocidos triángulos, como pudiera ser el del Triángulo de las Bermudas, que es el más famoso, ¿no? Las desapariciones de los barcos de manera inexplicable son las que dan fuerza a esta hipótesis, pero el hecho de que se repitan ciertos patrones en distintos tipos de sucesos náuticos a lo largo de los años y en distintas épocas parece querer reincidir sobre ese tipo de fenómeno que da cuerpo a las hipótesis más misteriosas. Tanto el barco como la mayoría de los pescadores que iban a bordo eran gallegos, así que viajamos a Galicia para tratar de profundizar en el enigma. Allí, los periodistas se volcaron con el oscuro suceso. El barco fue visto o se cruzó con otra embarcación gallega, con otro buque gallego que se llama Borneira, que regresaba también para descargar en Las Palmas cuando el Montrove salía, y antes de abandonar, digamos, las millas próximas a la costa de las Islas Canarias, todavía fue avistado por otro barco que se llamaba el Mar Rojo, creo recordar, que lo sobrepasó porque iba a mucha más velocidad en busca de su punto, de su destino, dejando al Montrove por babor. No se vuelve a saber nada más del Montrove, no se vuelven a tener noticias de esta embarcación ni de ninguno de los 16 tripulantes que iban a bordo, incluido el patrón. ¿Sufrió el Montrove algún tipo de avería? ¿Colisionó con algo y se produjo una vía de agua que no pudieron solucionar? ¿Es posible que se hundiera sin que quedara nada a flote? Los periódicos calificaban el caso de auténtico misterio. La explicación de por qué desaparece un barco, eso, aguas más o menos tranquilas, poca velocidad, con lo cual si ve un barco incluso podría haber maniobrado, estos se vienen contra nosotros, pues te desvías de la ruta del otro. Pero es que es muy complicado encontrarle una explicación a decir por qué desaparece ese barco, porque una avería, pero una avería no te vas al fondo, no te hundes ahí en el medio del Atlántico sin dejar absolutamente nada, una llamada, un algo, un resto de algo. ¿Cómo es posible que no quede un chaleco salvavidas? Se empezó a temer que los marineros hubieran sido secuestrados o asesinados y que el barco hubiera sido hundido de forma controlada, o incluso que hubiera sido modificado, repintado y estuviera operando en cualquier punto del globo. Pues recuerdo sufrir muchísimo a las familias. Después, en fin, la gente se agarra un clavo ardiendo y se hablaba de que se iban a las Meigas o se iban a no sé dónde, yo no lo sé. Yo todo lo entendía porque yo entiendo, porque conozco y soy de la costa de Puerto de Mar y tengo gente en mi entorno, he navegado y sé evidentemente lo que supone, no que solo que te muera una persona, sino que desaparezca y que no sepa si está muerto ni está vivo. Nuestra misión y nuestro objetivo era descartar cosas. Entonces, como en el año 80, unos pocos años antes, había habido unos secuestros de unos barcos de Las Palmas que habían sido secuestrados por el Frente Polisario como mecanismo de presión, ¿no?, frente a lo que supuso, digamos, la anexión por parte de Marruecos de la parte del Sáhara, pues vamos a descartar que eso es así. Es decir, que no, el Frente Polisario no tiene nada que ver. Hubo un barco de bandera africana que fue secuestrado y asesinaron a toda la tripulación, pero aparecieron, digamos, el cuerpo del delito.
Casi todos los desaparecidos eran de la localidad pontevedresa de Bueu. Allí la relación con el mar es muy estrecha y saben que cuando se sale a navegar siempre hay riesgo de no regresar. Hoy en día con los medios que hay pues es mucho más difícil que desaparezcas y que no dejes nada, porque están las radiobalizas también, que son obligatorias para embarcaciones que ya andan en aguas ya algo profundas. El barco se hunde, la radiobaliza salta automáticamente. No depende ya de la persona, del patrón del barco. Eso sale directamente a superficie y emite su señal. El barco va a estar en esa zona. Tienes un punto donde buscar. A saber, tendremos un triángulo de las Bermudas por aquí también. En el puerto preguntamos a los pescadores. Muchos de ellos han trabajado en el Banco Canario Sahariano y nos confirman que hay algo realmente difícil de entender en el caso Montrove. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Perdonen que les moleste. Sí, dígame. Mire, estoy haciendo un reportaje sobre un barco que se hundió hace mucho tiempo, el Montrove. No sé si les suena a ustedes. Sí. Pues estábamos mirando a ver si había algún barco parecido. ¿Aquí no? No, eso anduvo en Canarias. Yo conocía personalmente a 2 marineros. Sí, de los que desaparecieron allí. Fijos, sí. ¿Y qué es? Un cocinero y un marinero que era de aquí de Loureiro. Es que nadie se explica lo que pasó con ese barco. Sí. Increíble, vamos. Algún rastro tenía que aparecer, un cadáver, algo, un rastro de un barco. Un aro salvavidas, un chaleco, cualquier cosa que puede tener un barco en alta mar, aunque no sea flotando, pues en el fondo del mar, algo. Y eso es una cosa que es un misterio, es que no apareció nada. Los vecinos de Bueu nos cuentan que los familiares de los marineros hace mucho que dejaron de hacer declaraciones. No quieren que se les haga más daño. Pero no desistimos y finalmente conseguimos localizar a Mercedes Pastoriza en el mercado donde trabaja. Su testimonio nos conmueve, porque para ella parece no haber pasado el tiempo. Mi hermano José, el más viejo, de los 4 era el más viejo. El más viejo en hombres, pues en otro hermano más pequeño. A las familias no se explicaron nunca explicaron. Se supo, después empezaron a hablar que, claro, que llevaban unas piezas para otro barco y que no se llegaron a entregar. Y al no entregar, ahí vino la duda y fue cuando empezó todo el mareamiento. Para adelante y para atrás, que los vieran aquí, que los vieran allá y no los vieron en ningún sitio. ¿Tienes una sensación de que esto no está cerrado? Yo para mí, mi hermano, lo digo siempre, que no está muerto. Puede ser que esté, pero para mí no, a mí no me entra a mí que mi hermano esté muerto. ¿Quién sabe? Yo a mí, a lo mejor que lo cogieran los piratas, que lo llevaran para alguna isla, una cosa como si fuera de película, que le lavaran la cabeza y que no saben ni qué son ellos. Eso es lo que pienso yo. A veces sueño que llega por la puerta y digo yo, mi madre, ¿cómo cambiaste? Cuarto Milenio descubrió, tras el retablo de la iglesia de Santiago, en la localidad leonesa de Chana de Somoza, unas pinturas que llevaban ocultas más de 4 siglos. Nuestra cámara reveló la presencia de una enorme imagen de Santiago vestido de peregrino, portando el tradicional cayado y un misterioso libro en la otra mano, quizá el Códice Calixtino. Este nuevo hallazgo confirma las sospechas que nacieron hace años. Toda la iglesia está cubierta de vistosas pinturas, ahora ocultas bajo una densa capa de cal. Hace años también en Chana de Somoza, al pie del misterioso monte Teleno, el paso del tiempo provocó el desprendimiento de varios trozos del recubrimiento. El resultado fue sorprendente. 2 demonios vieron de pronto la luz acompañados de un misterioso nombre:
Hermógenes. Puede ser, pero no lo sabemos hasta que no descubramos toda la cal que lo cubre, porque solo se ve, una imagen del demonio allí, un rostro, una cara. Uno de los pasajes de esa vida sería el pasaje del mago Hermógenes, que era un mago que estaba en Jerusalén, que fue utilizado por los judíos para atraer al apóstol Santiago hacia el paganismo, digamos, y lógicamente falló, le mandó a unos demonios que lo trajesen encadenado. Siendo al revés, el apóstol Santiago convenció a los demonios de que realmente trajesen al mago Hermógenes hacia su presencia. Los misterios de Chana de Somoza no se quedan en la propia historia de Santiago y sus pinturas. En la espadaña podemos ver una cruz de piedra, única en toda la cristiandad. Se trata, según algunos investigadores, del símbolo de una tradición pagana hoy olvidada. Es una cruz, digamos, en roca, con un aspecto que no se parece nada a una cruz. Entonces, la leyenda dice que puede ser una representación de un águila de las legiones romanas. No es extraño. Las iglesias nos ocultan algo. Desde hace siglos guardan silencio, negándose a desvelar sus secretos más ocultos. Muros cubiertos con varias capas de cal esconden pinturas sorprendentes que solamente la casualidad o la pericia de los estudiosos han conseguido sacar de nuevo a la luz. Lo hemos experimentado en más obras, que detrás de los retablos y detrás de la cal, de la pintura de las iglesias, hay escenas evangélicas. Hace pocos meses, la iglesia de Gordaliza del Pino, también en León, desvelaba el penúltimo ejemplo de esta apasionante búsqueda. Un misterioso caballero con armadura del siglo XV, del que todavía no se conoce nombre ni significado. Al adecentar un poco ese retablo, juntamente con el restaurador, ya vimos que había pues una pintura detrás de ese retablo y decidimos pues sacarla a la luz. Un elemento exclusivamente militar, sin ningún motivo, digamos, religioso, pues es un poco curioso. Al no haber estos elementos religiosos que te comento, esa puede ser una de las posibilidades, que sea la tumba del personaje que se encuentra aquí. El ejemplo del caballero de Gordaliza del Pino es solo uno más. En los siglos XVI y XVII, las paredes de muchas iglesias de la comarca fueron cubiertas de cal, con la ingenua idea de que así resistirían los funestos ataques de la peste. Después, el silencio. Y para proteger el lugar sagrado, en muchos casos se cubrieron los muros con macabros talismanes. En esta época, cuando las azotaban pues las pestes, la religión se mezclaba un poco con la magia, el esoterismo y demás, ¿no? Pues puede ser como un modelo, hacer algo relacionado con la muerte, relacionado con la cruz, que es vida, para poder apartar las pestes o las enfermedades en el pueblo. Las pinturas conservadas en el corazón de los muros de las iglesias ya no cuidan de los fieles. La magia del templo como amuleto protector ancestral se ha perdido. La peste y la muerte lo cubrieron todo. Pues intenté acercar a gente, a mayores, a gente que conocía un poco el tema, y ha habido bastante miedo a hablar aquí, ante las cámaras.
¿Puede un pueblo seguir temiendo a una bruja condenada en 1644? En Miraflores de la Sierra son muchos los que prefieren no hablar de María Manzanares. Aseguran que aún es capaz de hacer el mal. A mí cuando empezaron a decirme que, bueno, pues que les daba miedo, que no tocara el asunto, que no removiera, y cuando me comentaron el tema de que habían sufrido pues, unos percances, alguno de ellos, pues sí que me dio un poco de miedo. Es más, dejé de indagar completamente del asunto por este tema. Dicen las crónicas que María y sus seguidoras se reunían para invocar a Satanás. El poder del maligno las ayudaba a someter al pueblo a su voluntad. Hacían pacto con el demonio, por lo tanto, ellas tenían un altar en casa de María de Manzanares al que le ponían 2 velas, y a partir de ese momento María de Manzanares, que era un poco la jefa, la gurú de la secta, era la que se dedicaba a invocar al demonio, ¿no? Para que éste hiciese acto de presencia, como así cuentan los documentos, hacía. En los procesos de la Inquisición se repite el mismo hecho, reunirse brujas y montar en el lomo de un macho cabrío, de un cabrón, como figura en los textos, en los archivos, en los legajos, y en este caso volaban hacia pueblos vecinos. Amenazaban a todo aquel que se oponía a sus deseos, y si insistían en desobedecerlas, los condenaban a secarse hasta morir. Se le acusaba de varias muertes, con nombres y apellidos, y siempre era el mismo método. La acusaron de haberla visto por el campo recogiendo escuerzos, un escuerzo es un sapo, y insectos que molía, los hacía polvo y los llevaba en una taleguilla, y la acusaban de echarlo en el vino o en la caldera, en el caldero, en la sopa, en el cocido, ¿no? Le acusan de que iba desnuda, con cueros, por los bosques, por los caminos de por aquí, y que además hacía pócimas con polvos del cementerio, con huesos machacados de muertos, con ombligos de niños, con lenguas de culebra. Y bueno, pues que esas pócimas producían que se secaran niños y a cuantas personas no estaban de acuerdo con ella o le habían hecho algún tipo de mal. Los testigos del proceso contra las brujas aseguran que hombres, mujeres y niños padecieron sus encantamientos. Se fueron consumiendo ante sus ojos sin que ninguna medicina pudiera aliviar su sufrimiento. La persona moría y se iba secando poco a poco, la gente iba viendo que se iba secando. De ahí el terror que se infundió en Miraflores de la Sierra, no solamente por María Manzanares, sino por sus seguidoras. Recordemos que eran conocidas como las 3 Marías. Estaba María de Manzanares, Mariana de Nieva, o Ana de Nieva, que también se llamaba, y una tercera, que no se sabe el nombre, pero que nos la nombran también como una cooperadora de ella. A pesar del tiempo transcurrido, son pocos los que se atreven a bucear en la historia de María Manzanares. Cuentan que todo el que lo intenta paga las consecuencias. Parece ser que en el año 80 y tantos, 83, 84, hubo alguien que intentó investigar, en concreto 3 personas de aquí del municipio, y que en cuanto empezaron a investigar en archivos, en el archivo histórico, en el archivo municipal y en el archivo de la iglesia, digamos como que otras personas le pusieron freno. Y a consecuencia de aquello, casualmente o no, esas 3 personas tuvieron sendas accidentes. Un accidente una persona, una embolia otra, en fin, unas cosas que casuales o no podían ser muy peligrosas para ellas. Los 3 vecinos de Miraflores que investigaron el caso acabaron convencidos de ser objeto de una maldición. Según nos dicen, uno de ellos falleció, otro enfermó gravemente y el tercero, tras sufrir un accidente, vive aterrorizado por la bruja. Ese miedo latente ha impuesto un velo de silencio sobre muchas personas que no se han atrevido a contarnos lo que saben de la historia. ¿Es posible que María Manzanares fuera realmente una enviada del diablo? Al ser una persona distinta a las demás, pues ya venían los problemas de envidias, de miedo, de susto, y por eso la denominaron como una bruja.
Sabemos que a María Manzanares se le aplicaron 2 vueltas de cordel y debió confesar. De todas formas, los inquisidores no debieron ver delitos muy graves en la acusación, porque lo que figura en los documentos es que fue penitenciada. La condenaron al exilio, pero aquellos que piensan que era una enviada del diablo están convencidos de que la esencia de la bruja sigue presente. Están en su derecho en seguir creyendo de que quizás todavía quien dice que María de Manzanares o las 3 Marías, el espíritu de estas 3 mujeres no sigue todavía vivo en algunos rincones. Son seguramente supersticiones, pero por si acaso, la mayoría prefiere no mencionar su nombre. Pues eran las 5 de la tarde o las 6, recién abierto el establecimiento. Me llega una señora muy conocida de casa con un brazalete de oro. A ver qué era, qué material era. Yo lo analizo un poco y enseguida me salen los colores. Madre mía, si esto pesaba casi medio kilo de oro. Ya se tenía un poco de referencia de que por allí podía haber algún yacimiento, no precisamente lo que apareció, pero ya se podía tener idea de que allí había algo. Se procedió a cogerla, incorporándola en una manta y cogiéndola de los picos de la manta, como si fueran perihuelas, la subimos desde donde apareció el tesoro hasta donde nos esperaba el coche. Yo estaba en casa y entonces me vino Alfonso Arena, un abogado de Villena, y una nota que decía hallazgo asombroso, escrita por Soler, hallazgo asombroso. Vente con luces, fotógrafo. La noche del 1 de diciembre de 1963, hace 50 años, el arqueólogo José María Soler descubrió a las afueras de la localidad alicantina de Villena un fastuoso tesoro fechado hacia el 1300 antes de nuestra era. Su calidad era tal que solamente podría compararse con el hallado en las tumbas de Micenas por Heinrich Schliemann, el también descubridor de la mítica Troya. Las dataciones absolutas son claras. El tesoro de Villena debió de esconderse hacia el 1300 o incluso el 1600 a.C. El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería constituido por más de 60 piezas de oro, algunas de plata y menos de hierro, 2 o 3 piezas de hierro. En total el oro suma casi 10 kilos en peso y la plata medio kilo de peso. Un conjunto de recipientes de oro que cuando uno los ve, inmediatamente tiene que pensar en los héroes de Homero, de los héroes orientales. José María Soler identificó desde un principio el tesoro con otro extraño hallazgo, el llamado Tesorillo de Villena, aparecido meses antes, en la primavera de 1963, en el cercano poblado del Cabezo Redondo, un yacimiento de la Edad del Bronce, identificado de manera tangencial con la misteriosa cultura del Argar. Se nota, por ejemplo, en la presencia de plata. Hay también enterramientos infantiles en el suelo de las viviendas, que es lo que se ha encontrado también en Cabezo Redondo. Algunas tipologías cerámicas, como una serie de copas. No es Argar en el sentido pleno, pero que evidentemente las influencias, los contactos son evidentes. Y yo creo que piezas como los peines de marfil nos están dando esa línea. Ante la fastuosidad de las piezas, desde un principio José María Soler y sus colaboradores se hicieron la misma pregunta. ¿A quién perteneció tan extraordinario tesoro? Quien escondió en la Rambla del Panadero. El tesoro era para venirlo a buscar.
son cuencos como para contener algún sólido y unas botellas de cuello más cerrado como para algún líquido, quizá para ser utilizados en algún ceremonial o algún ritual. Estamos pensando que ya estamos aquí en estas tierras en la aparición de unas élites, casi de unas élites hereditarias, de un poder hereditario, lo que decía Soler, y yo creo que tenía razón, un reyesuelo. El misterio del tesoro sobrepasa cualquier lógica al analizar en detalle cómo hace más de 3000 años la metalurgia pudo alcanzar tal perfección en la elaboración de las piezas. Lo más sorprendente quizá en este sentido es cuando los que trabajamos en el museo nos encontramos, pues en este caso, con joyeros que hacen joyas en la actualidad y que, bueno, se sorprenden cuando ven este tipo de objetos y les llama la atención cómo, con técnicas y maquinaria actual, piensan que sería extraordinariamente difícil fabricar objetos como este que tenemos en nuestras manos. Luego sí, conforme fue pasando el tiempo te das cuenta de que aquello no es una flecha de sílex, es algo más, y efectivamente es algo más. Efectivamente, mucho más de lo que se pensó en un principio. 50 años nos separan ya del descubrimiento del tesoro de Villena, y más de 3000 años desde que alguien lo ocultó en las cercanías de esta localidad alicantina, escondiendo así uno de los mayores enigmas de la historia de la arqueología en España.